resiliencia, adaptación, innovación, liderazgo, pasión. Todo es posible para aquellos que trabajan por sus sueños. Kruger Corp y Exponential Set presenta Camaleón Exponencial en su segunda edición. Grandes lecciones y consejos para triunfar en el mundo de los negocios. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Pablo Carrera. Sean todos bienvenidos a Camaleón Exponencial. Muchas personas nos dicen, ¿por qué camaleón? Camaleón es un reptil que cambia de piel conforme los cambios del medio ambiente. En otras palabras, es muy versátil. ¿Y por qué exponencial? Porque nuestra mente puede mejorar a cada momento y cada vez mejor. En este proceso de mejora continua, pues estamos muy contentos el día de hoy porque estamos con el segundo programa de Camaleón Exponencial, segunda edición. Y bueno, como todos ustedes saben, tenemos un espacio que se llama Glosario Camaleón. Son los términos que básicamente va a incluir nuestra conversación del día de hoy. Y nuestro glosario camaleón dice lo siguiente. Hoy hablaremos sobre ecosistema digital. Es un grupo interdependiente de empresas, personas y cosas que comparten plataformas digitales estandarizadas para un propósito mutuamente beneficioso como ganancia comercial, innovación o cualquier interés común. Vamos con el segundo término de glosario camaleón. Micronichos. Es una parte dentro de un nicho que tiene unas necesidades aún más concretas y todavía más difíciles de satisfacer. Los micronichos cuentan con una competencia menor, ya que son específicos, pero suelen tener unos ratios de conversión mayores. Sigamos con nuestro tercer término de glosario camaleón, Community Center Design, CCD. Se basa en la suposición de que las soluciones a los problemas más desafiantes de la actualidad y a las situaciones más difíciles de resolver provienen del poder de las comunidades y de liberar el poder de las personas y no de lo que tradicionalmente llamamos expertos. Vamos con nuestro último término. Tecnologías exponenciales. Son aquellas que siguen una pauta de crecimiento exponencial y servirán, de hecho, están sirviendo ya para transformar ciertos modelos de negocio y solucionando diferentes problemas mediante la tecnología, y así será siendo en el futuro. Muy bien, estamos con la presencia de un profesional de primer nivel, una persona a quien yo admiro mucho, Mr. Creativo le digo yo. Estamos hablando de Julio César García. El día de hoy Julio César va a estar con nosotros. Él tiene una destacada educación. Él estudió en Corea del Sur temas de emprendimiento tecnológico, convergencia de TICs, y también es ingeniero en marketing acá en el Ecuador. Cuenta con certificaciones internacionales en el desarrollo de pensamiento creativo, innovación. Estudios realizados en 5 países: Ecuador, Argentina, Estados Unidos, Corea, Singapur. ¿Ok? Entonces, básicamente su experiencia está ligada en ser un apasionado con la innovación corporativa, tecnologías exponenciales, industrias emergentes. Actualmente es Chief Digital and E-Commerce Officer en Acertec, es consultor asociado en Tribu Innovación y representante de startups en Asia para Latinoamérica, Wow Ideas Inc. y también Performers.com. Experiencia profesional en 9 años, 6 industrias, 3 empresas, 17 startups, 5 certificaciones, 6 países. Así que para mí es un gusto dar la bienvenida al gran Julio César García. ¿Cómo estás, mi estimado Julio? Bienvenido a Camaleón Exponencial. Hola Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto estar nuevamente contigo y nada, pues déjame felicitarte porque cada vez veo más gente hablando de esto y realmente creo que es una muestra del trabajo que vienes haciendo.
No, gracias a ti, Julio. Es la segunda vez que nos conectamos y esta noche es una noche de reinventarse, es una noche de ser disruptivos, innovadores, y eso justamente necesitan nuestras empresas, nuestras organizaciones en el Ecuador y en América Latina. Quiero primero invitarte a hablar sobre este tema de los micronichos y claro, mucho hemos hablado de segmentación, ¿no? Pero no sé si nos puedes dar un ejemplo o cómo está aportando estos micronichos a que las empresas se vuelvan más innovadoras y puedan dar una propuesta de valor superior al cliente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, bueno, justamente se trata de eso, ¿no? De darle una propuesta de valor superior, en este caso al cliente. Un micronicho básicamente pues es llegar a ese nivel máximo de especificación posible que una empresa, un emprendimiento puede tener, ¿no es cierto? Un ejemplo claro creo que es el caso de Glimba, por ejemplo, que es la primera consultora de negocios del mundo, pero especializada en el tema ancestral. Entonces, claro, es un australiano que un día dice, bueno, si hay miles de consultoras de negocios en el mundo, yo necesito un factor diferencial y se dio cuenta que todos los países del mundo pues tienen un componente ancestral por detrás, ¿no es cierto? Entonces, eso es llegar a un nivel máximo o empezar a operar en un micronicho. ¿Y por qué la importancia de los micronichos? Es porque básicamente uno hoy puede notar que hay una sobreoferta, por llamarlo así, gracias al mundo digital y a la descentralización de las cosas. Entonces, es muy Ya. importante que cada vez las empresas empiecen a volcarse a un mundo de micronichos, es decir, a un mundo de especializarme o ser hiper específico en mi propuesta de valor. Quiere decir eso, ¿no? Y también un tema adicional que me parece súper importante recalcar es que es el futuro porque, claro, es ahí donde vamos a encontrar esos factores diferenciales. No es lo mismo tener un restaurante abierto que tener un restaurante que solo se especializa en deportistas y en ese campo me hiper especializo en triatlones, por ejemplo. Entonces, Claro. cada vez llegar a servir capaz a un grupo menor, a un grupo mucho más pequeño, pero es a eso donde me lleva la digitalización. Excelente. Se me viene a la mente de pronto un negocio que apunta a los escaladores de montaña, pero dentro de esa generalidad puede haber alguien que esté enfocado al, no sé, de pronto a temas de montañismo con hielo, para ser precisos, ¿no es cierto? O senderismo, ¿no? Entonces, lo que tú dices es, y permíteme preguntarte nuevamente, mientras más específico es, hay la posibilidad de ser más exitoso y poder entender mejor al cliente, ¿verdad? Es una tendencia que está ahí. ¿Por qué? Porque, claro, obviamente al uno especializarse en un hiper nicho, por llamarlo así, uno está operando en un océano azul probablemente nunca antes explorado. Hay un caso muy, muy curioso, de hecho, un tipo que me lo topé una vez en un aeropuerto, que, claro, él es un catador de agua. Entonces, es loquísimo Claro. porque él se dio cuenta un día que todo el mundo, bueno, cataba vinos, cataba café, chocolates, pero dijo, claro, para él el agua sabía distinto en cada lugar del mundo. Hoy ha superado la facturación sus $2 millones y Wow. vive en Asia y Dubái, nada más catando el agua de nuevas empresas en China, bueno, en Hong Kong, en esos países donde la contaminación es muy alta. Entonces, ese es un ejemplo de un micro nicho, es decir, buscar algo en donde prácticamente llego a ser único, ¿no? Y tengo niveles únicos y, claro, hasta que alguien o llegue un segundo competidor, probablemente en el mundo de hoy yo ya lo capitalicé. Entonces, por ahí sí, creo que esta teoría del First Movement Advantage, creo que cada vez tiene más peso. Es decir, si yo me muevo primero, pues puedo llegar a tener un nivel de impacto en el mercado. Excelente, Julio. Hablando de innovación, el tema de aprendizaje eh, sobre los diferentes insights o hallazgos que te puede dar un mercado específico, cada vez se vuelve más, es un tema más novedoso, más actual. Te digo esto porque en el mundo de los negocios hay mucha gente experta o que se dice ser experta o grandes consultores. Tu propuesta, al menos la que traes el día de hoy, es un poco diferente, ¿no? Porque le estás dando mayor protagonismo justamente al usuario, a la gente que vive y que tiene un problema. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Bueno, en este sentido, no sé si me podría repetir la pregunta. Sí, la pregunta tiene que ver con las comunidades. Sí, en específico, hay una tendencia a poder identificar los problemas, ¿sí? De la gente que vive los problemas, que tiene dolores y que necesita una organización que resuelva justamente esa dolencia.
¿Qué tanto se ha desarrollado esta cultura de estar centrada en las comunidades, más allá de los expertos? Excelente, sí, ese es otro tema que creo que ya dejó de hecho de ser tendencia. Hoy todas las empresas, si uno ve las multinacionales, empiezan a adoptarlo, ¿no? Es decir, empezar a focalizarme en comunidades. De hecho, hay un estudio muy curioso que salió en el último trimestre del 2020, que lo que dice es que para el 2023, más del 90% de las empresas van a cambiar el famoso About Us o el nosotros o acerca de nosotros. Se va a eliminar ese botón de la página web informativa de las empresas y van a empezar a ponerle comunidades o nuestra comunidad, porque el giro de negocio empieza a volcarse, claro, a atender, en este caso, a un usuario que busca también intereses en comunes, ¿no? Uno deja de comprar el tema masivo y también está muy conectado con un micro nicho. ¿Por qué? Porque yo empiezo a comprar temas que sean de relevancia para mí, temas que tenga un factor común, ¿no es cierto? Entonces, este concepto de ser basado o generar esta propuesta de valor basada en una comunidad quiere decir eso, quiere decir crear una comunidad o buscar que mi producto sea lo suficientemente atractivo y que comparte intereses comunes con un cierto grupo selecto de gente, bueno, selecto entre comillas, sino más bien un grupo de gente que comparte un interés, y de esa manera empezar a generar fidelidad, que al final del día lo que yo voy a buscar es eso, ¿no? Clientes de por vida, clientes que se mantengan y que la dinámica del negocio pues gire en torno a una comunidad que tenga muchos valores agregados después, ¿no? Hay gente que prefiere ayudar, hay otra gente que prefiere basarse en una comunidad de apoyo, hay diferentes estrategias de cómo uno puede generar una comunidad. Ahora, dentro de tu visión, ¿has visto algún nicho, alguna comunidad que las empresas o la gente las ha tenido como ocultas y como que están apareciendo? Eh, ¿Has visto alguna novedad en el mercado? Empecemos por el ejemplo más básico, que es el de Instagram, ¿no? El día que decide hace un año y medio sacar esta funcionalidad de Close Friends en las historias o estos amigos cercanos, ¿no es cierto? Es un ejemplo perfecto de que la gente se vuelca a grupos muy pequeñitos, ¿no? Otro ejemplo perfecto es el de Nike, cuando saca este programa, bueno, es una comunidad al final del día, pero saca diferentes programas para runners, para estos corredores, ¿no es cierto? O para gente que hace maratones, y los empieza, de hecho, a subcategorizar, o sea, les dice, bueno, a la gente que corre triatlones acá, a la gente que hace sprints acá, a la gente que hace maratones acá, y de esa forma empieza a generar diferentes microsegmentos, de hecho, que al final del día, eso mañana con data por detrás, pues le permite ir ofreciéndole algo de manera contextual a cada uno de los usuarios. Entonces, no es solamente un tema incluso de generar esa fidelidad, de generar, por llamarlo así, ese valor agregado, sino también es un tema súper estratégico para la empresa, porque mañana me permite dirigirme a ellos de una manera muy acertada. Qué interesante, pero eso también te exige como empresa estar preparado y muchas veces uno no es experto en todo. Ahí es cuando las empresas de pronto necesitan colaboraciones para poder atender a una variedad de nichos que se van abriendo en el mercado y a veces con una velocidad impresionante, ¿no? A veces la capacidad de respuesta de la empresa no da para poder atender a cada uno de ellos. Ahí, ¿qué sugerirías, mi estimado Julio? Bueno, tu apreciación es correcta, ¿no? Claro, ¿cómo yo puedo atacar tantos microsegmentos de pronto si mi core de negocios es uno general? Es Claro. ahí justo cuando entra este nuevo concepto que igual ya se ha sentado muchísimo, que es el de los ecosistemas digitales, ¿no es cierto? En generar ecosistemas. Porque es obvio, yo como empresa no puedo hacerlo solo y no puedo hacer todo. Necesito aliados y necesito aliados por muchos lados, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Es porque usualmente, y este es un error común que uno ve cuando uno diseña una estrategia de ecosistemas, es focalizarse solamente con aquellos que puedo hacer upselling o cross-selling o aquellos que hace sentido, ¿no? Que yo me una a ellos o me alíe a ellos. Cuando lo más lógico para yo generar un ecosistema diverso, sobre todo, es empezar a identificar primero esas industrias no convencionales con las cuales yo puedo operar y trabajar. Por ejemplo, si yo hoy soy del mundo aeroportuario y claro, lo lógico sería aliarme con empresas de turismo, con empresas que venden los vuelos, ¿no es cierto? Pero lo ilógico sería que yo me empiece a aliar con empresas, qué sé yo, de biotecnología, con empresas que están en otros campos, pero es ahí justamente cuando yo genero estas conexiones que son totalmente, que pareciera que de entrada no existe ninguna correlación, es ahí donde yo puedo generar mayores innovaciones. De hecho, ese es el secreto de muchas empresas hoy por hoy, como Airbnb, que un día decide empezar a aliarse con todo el mundo. Entonces, no es una estrategia
loca, sino es una estrategia muy bien pensada y con el objetivo de diversificar su portafolio, pero de una manera muy ágil, ¿no? Porque no les va a costar nada a ellos, sino es una infraestructura o apalancados en una infraestructura externa, lo que están haciendo es potenciar el negocio y darle un mejor servicio al cliente. A ver, te voy a compartir un caso de una empresa que vende autos que tuvo que abrirse a temas de financiamiento y de seguros. ¿Tú lo ves como un tema lógico ahora mismo o sería un ejemplo de poderse integrar con industrias que no son tan lógicas o ilógicas? Es un ejemplo perfecto, ¿no? Probablemente creo que la industria automotriz sí es un aliado lógico, ¿no? Una empresa de seguros, por ejemplo, o un broker de seguros, totalmente, porque un coche necesita un seguro. Probablemente igual con otro tipo de productos, pero si yo empiezo a ver conexiones ilógicas, como por ejemplo restaurantes, ¿no es cierto? Como por ejemplo las biomechanics, temas que aparentemente no tienen una conexión directa, pero ahí es donde yo tengo que empezar a ver ese valor agregado común que yo le puedo generar al usuario. De hecho, ya lo hace en el país un par de casas automotrices que generan estas alianzas con McDonald's, con diferentes aliados, ¿no? No es solamente una alianza de comercializar o colocar un producto en conjunto, sino que es todo un tema de co-branding que también hay que entenderlo. Es un branding, o sea, hay muchos, por llamarlo, efectos colaterales que le benefician a la empresa, y eso hay que entenderlo porque mañana eso es tráfico para nuestra empresa, Sí, eso claro. es fidelidad, eso es generar una buena presencia. Entonces, al final del día, en el caso que me acabas de comentar, yo considero que hay muchísimas industrias que esta casa automotriz puede empezar a analizar, ¿no? Empezar a ver las vertientes y ver qué posibilidades de sinergia reales hay. Claro. Recuerdo en un taller de creatividad se hacían analogías, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, puedo estar en la industria de la leche, pero hago ciertas analogías con, no sé, la industria de la Fórmula 1 y a partir de ciertos estímulos o temas puntuales que solamente se dan en la Fórmula 1, puedo adaptar algún proceso o algún nuevo producto y es fantástico porque en esta diversidad salen las mejores ideas y ahí es cuando uno puede ser realmente distinguido en el mercado. Qué chévere, Julio. Te felicito y gracias por traernos estos temas a la mesa porque nos viene bien, porque mucha gente dice, bueno, es que ya no sé qué más inventarme y no llegan las ventas. Capaz estamos encerrados en ese océano rojo que tú dices y no nos dejan ver más allá. Ahora, respecto al ecosistema digital, ¿es uno solo que da el front o se unen, digamos, los 3 o los 4 aliados? ¿Qué se acostumbra? ¿Cómo es la mecánica de esta alianza? Va a depender mucho de la estrategia y la negociación a la que se llegue, ¿no? Y algo muy común que se ve es que las marcas generalmente poderosas lo que buscan es siempre hacer ellos el fronting. Pero también existe ya una estrategia distinta hoy por hoy de identificar quién es el mejor actor en el momento o en la iniciativa que se pretende para que haga el fronting. Entonces, de hecho, esa es la mejor negociación que uno puede llegar. Es decir, bueno, claro, si yo estoy en una industria, no sé, de vehículos, entonces cuando identifico que la iniciativa está ligada o al segmento de vehículos, pues generalmente ahí, o lo estratégico sería que la industria de los coches haga ese fronting, pero y probablemente este coplayer haga su rol en su categoría, ¿no es cierto?, en su industria. Entonces va a depender mucho aquí y creo que ese es un tema súper importante de negociación y mucho más en una época en donde las empresas grandes empiezan a adquirir porcentajes pequeñitos que van entre el 5 al, bueno, no tan pequeños, ¿no? 15, 20% de un startup, de un emprendimiento tecnológico. Y claro, hay muchas veces esta pregunta que tú le haces. Bueno, ¿quién hace fronting? ¿Quién es el que vende? ¿Quién hace el upselling, el cross-selling, etcétera? O quién hace todo este tipo de estrategias, es un tema de negociación. Y ahí hay que ser súper analítico como para saber quién es el mejor o el actor indicado en el momento para que sea el bien común, ¿no? El bien de ambos. Sí, sabes que esto nos lleva también a un liderazgo de tener los pies sobre la tierra y decidir realmente qué actor es el que más le conviene a la alianza. Y muchas Exacto. veces los grandes o los corporativos quitarse un poquito de esa soberbia, si lo puedo llamar así, para poder dar lugar a lo que fluye, a lo que tracciona, a lo que trae clientes. Ahora, de lo que tú has visto, estas formas de monetización que se dan en
en estos ecosistemas digitales, ¿qué es lo que más está, lo que más está dando resultado? ¿La comisión o qué otro tipo de monetización has visto tú últimamente? Me encanta esa pregunta porque damos paso a esto que se llaman los modelos de negocio dinámicos, que esto es del futuro y creo que esto está para quedarse en la próxima década. ¿Ya? Probablemente la comisión seguirá ahí, ese fee por transacción seguirá ahí, o ese porcentaje tú ganas X, yo gano X, dependiendo del cliente, va a seguir ahí. Pero ¿cuál sí es el futuro? Es un modelo de negocio dinámico, es decir, un modelo de negocio en donde el precio se ajuste exactamente a lo que el consumidor va a usar. Y esto uno ya lo puede ver en todas las industrias. El consumidor de hoy cada vez quiere comprar un producto o servicio que él va a pagar por lo justo, ¿no es cierto? Entonces, en el mercado tenemos miles de ideas. El caso más puntual que muchos de ustedes lo pueden ver en esestos días es el de AIG, que, bueno, tiene este seguro brillante, ¿no? En realidad de paga por kilómetro, por ejemplo. En donde, claro, antes uno tenía un precio fijo, sin embargo, hoy tiene un precio muy flexible dependiendo del kilometraje que yo ocupe por mes. Entonces, y pasa lo mismo en los hoteles, siempre comento este ejemplo, vayhours.com, que claro, en su momento, en el 2017, pues cuando la gente llegaba a su establecimiento, la gente decía, el primer hotel del mundo en donde yo pago por esos 3 horas y 15 minutos que me quedé. Es decir, había un cotizador, un tarifario que te decía, estuviste solo 3 horas y 17 segundos, bueno, paga esto. Perfecto. Entonces, el usuario como que se empieza a acostumbrar a pagar por exactamente lo que consume o lo justo o lo que el usuario cree que en su momento es justo, ¿no? Básicamente va por ese lado, que se llama el pay as you go, básicamente que ustedes lo pueden googlear y lo pueden encontrar. Entonces, todas las industrias se están basando o moviendo a ese modelo de negocio. Ahora, existen tecnologías por detrás, como por ejemplo las improntas digitales, como por ejemplo una tecnología que gracias a la data de tu teléfono o gracias a data específica, uno pueda contextualizar ese precio. Entonces, es decir, y mucho cuando la gente escucha esto me dice, bueno, yo nunca voy a entregar la data, está pasando ahorita y creo que todos hemos escuchado en estos días el tema de WhatsApp, la gente se está yendo a Telegram, a diferentes aplicativos, Sí, sí, pero lo sí. curioso es que la empresa del futuro es esa empresa que tiene o que sensibiliza bien esta parte, porque esa data del usuario lo que le está sirviendo a la empresa es justamente para poder contextualizar el precio, para darte lo justo. Entonces, también va de lado y lado, ¿no? Uno también tiene que empezar a encontrarle los beneficios que yo tengo a la hora de liberar esta data, ¿no? Obviamente con fines comerciales y sobre todo con un fin centrado en el usuario, que es lo mejor para él. Pero también te exige, Julio, que esta empresa esté preparada casa adentro en sus procesos, que sea liviano, que sea lean para que justamente poder competir de esta forma, si no, imposible. Sobre todo, creo que un tema de seguridad y responsabilidad. O sea, cuando uno habla ya de data, es un tema muy, muy sensible. Entonces, creo que ahí está la inteligencia de asegurarse bien, como tú dices, casa adentro, de que tengamos todos esos protocolos ahí listos. Porque, claro, uno la data no la puede arriesgar. Así de simple. Ahora, con todo esto que conversamos, me hubiera caído bien que el seguro del auto nada más aplique, yo creo que el 20% del tiempo que utilicé el auto durante el pico de la pandemia, ¿no? Imagínate que si alguien me hubiera dado esa propuesta de valor, estaría con esa empresa para toda la vida, ¿no? De hecho, la hay y se llama Sura y está en Colombia. Dura. Sura, Ah, mira, qué justamente. interesante. Su caso es súper curioso, ¿no? Sura se dio cuenta en febrero que la gente empezaba a cortar gastos. Ujú. Entonces le dijo a sus, bueno, se dieron cuenta que tuvieron una deserción de febrero a marzo. Entonces después dijeron, bueno, hay que flexibilizarlo, paga solamente cuando sacas del coche. ¿Qué está pasando hoy? Que esa deserción se dio la vuelta. Hoy Sura tiene más clientes que antes porque todo el mundo se dio cuenta de que, claro, estaba pagando de más. Entonces, justamente eso es un modelo de negocio dinámico, un modelo de negocio que se ajusta a las necesidades del usuario. Fabuloso, muy, muy, muy interesante. Mi estimado Julio, quiero invitarte a hablar un poquito de tecnología, en específico de tecnologías exponenciales. Se habla mucho en ecosistemas como el de Silicon Valley, que utilizan muchos temas como la realidad aumentada, el Internet de las cosas, la robótica, el 3D, y como que lo vemos un poco lejano en los negocios latinos. Ya se está teniendo resultados, porque la inversión, al menos en percepción, es alta. ¿Cómo te ha ido? Porque tú manejas muchas empresas, asesoras.
¿sí? ¿Cómo te ha ido con el tema de implantar tecnologías exponenciales, ¿sí? Para que ayude y pueda ser mucho más veloz el modelo de negocio? Bien, justo, bueno, ahí me hiciste acuerdo de mi gerente, siempre habla de esto, ¿no? Estamos en un punto caramelo en la industria. Entonces, primero creo que todo el mundo, gracias a una tecnología exponencial, está hoy en un punto de que cada industria se convierta en la industria de $1 trillón. Así de simple, gracias al uso de las tecnologías. Y claro, probablemente la percepción en precio sigue siendo alta. Hay sistemas que, claro, el costo es alto, sin embargo, ahí está, ¿no? La capacidad de análisis que uno tiene para planificar un poquito a futuro. Creo que este es un punto, ahí sí lo digo de nuevo, caramelo, como para empezar a sentar esas bases si es que no la tienen ya. ¿Por qué? Porque, claro, el negocio del futuro es un negocio de data, un negocio de insights, un negocio de ofrecer ofertas contextualizadas, de ofrecer algo 100% a medida del cliente. Y por ahí las tres que yo creo que a nivel Latinoamérica están ya, bueno, implementándose aún, en la mayoría de los casos son, por ejemplo, la inteligencia artificial, que no hay duda de que, claro, uno empieza a buscar factores ahí de predictibilidad que le hagan bien a ese usuario. ¿En Así qué de simple. industrias has visto este uso? No, ese está pasando a todos niveles, ¿no? En mi caso en puntual, que estoy muy metido en la industria de los seguros, hoy un algoritmo de inteligencia artificial pues te permite textualizar una oferta, te permite sobre todo saber la capacidad que tiene un usuario ante un siniestro, o sea, te da muchísimas aristas, puedes mencionar miles, pero es una que se está aplicando mucho, siempre la aplicabilidad es de todo, una innovación exactamente lo mismo. Las plataformas digitales de hoy no son plataformas digitales son plataformas digitales que le dicen al usuario esto es lo que necesitas aprender hoy. Entonces, el caso de tú el Mino, que ya estamos en algún punto, que justo hoy ya sabes que necesitas, sabes que te gusta, te empieza a actualizar esa parte. Otra De tecnología que acuerdo. ya está asentada es esta del IoT, probablemente la única en la que me especializo en Internet de las cosas, que es esa capacidad que tienen en el futuro nuestros objetos, ¿no es cierto? Esta camisa, podernos interactuar con lo, ¿no es cierto? Entonces, el IoT, un Internet de las cosas, de sensores. Entonces, sensores que hablan por nosotros y le dice al usuario, en el caso de mío, en este momento de esta casa, si es que tuviese, y claro, le puede decir a mi doctor que estoy a X temperatura, que necesita un duchazo, cosas como esa, ¿no? O le puede decir a mi audífonos que me está de la derecha y de pronto necesito un masaje. Entonces, va a llegar al punto en que, claro, o sea, es tan alto el nivel que uno tiene que empezar a muchísimo a filtrar, ¿no? Cómo usa este tipo de tecnologías. Excelente. Muy bien, Julio. Tenemos todavía mucha tela que cortar. Seguramente tiene que haber otro encuentro. Estamos en un momento clave donde nuestros negocios pueden tener un quiebre positivo si tomamos las decisiones adecuadas, un nuevo modelo de negocio, nuevas alianzas, utilizar plataformas digitales compartidas, etcétera, etcétera. Eso hace que encontremos nuevos productos, nuevos mercados, nuevas oportunidades, nuevas formas de monetizar. Y esto justamente es lo que necesita el Ecuador y toda América Latina. Yo te agradezco un montón, mi estimado Julio. Son temas muy apasionantes, muy largos. En todo caso, quiero decirte que tú eres una de las personas que le apuesta mucho a la innovación y creo que ese es el camino correcto, es el camino que todos nosotros debemos enfocar en nuestras decisiones diarias como emprendedores, como empresarios. Ahora, ya para terminar, mi estimado Julio, tenemos un espacio dentro de este programa que le hemos llamado ping pong exponencial. Eso quiere decir que te voy a lanzar palabras cortas para que tú respondas de la misma manera, ¿de acuerdo? Correcto. Vamos con el primer ping pong exponencial. Y el primer ping-pong exponencial dice lo siguiente. Si tuvieras un poder para viajar, ¿irías hacia el pasado o hacia el futuro? 2009, justo en la época.com, de Facebook, Google, todos estos entes, Perdón, Julio, no te puedo escuchar bien. decía viajaría al pasado. Al pasado, muy bien. Sigamos. Exactamente 2009. Chévere.
Si fueras director técnico de la selección ecuatoriana, ¿serías defensivo u ofensivo? Ofensivo. Sigamos. ¿Prefieres un café con Jeff Bezos o con Luis Novoa Naranjo? Jeff Bezos. Finalmente, ¿prefieres la cumbia o el rock? No te escuché. Rock suave, dale. No te escuché, Julio, discúlpame. Rock suave. Se entrecortó. Si me puedes escribir Sí. y yo le digo al público lo que elegiste. Quiero agradecer el rock suave, dice Julio. Quiero agradecer a todos ustedes, gracias por seguirnos todos los jueves a esta hora. Vamos a tener espacios extraordinarios como el que hemos tenido hoy con Julio y pues muchas gracias por seguirnos y recomendarnos. Gracias, Julio, que te vaya muy bien. Gracias a todos. Chao, chao. Chao. Resiliencia, adaptación, innovación, liderazgo, pasión. Todo es posible para aquellos que trabajan por sus sueños. Kruger Corp y Exponential Set presenta Camaleón Exponencial en su segunda edición. Grandes lecciones y consejos para triunfar en el mundo de los negocios.